cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Bueno, vamos ahora a pasar a las oraciones. Tenemos algunos motivos de oración que van a aparecer escritos, son los que los hermanos nos han enviado, pero recordemos que también ahora se sumaron algunos motivos más en las últimas horas. ¿Se puede sacar esa partecita que... Bueno, les decía que tenemos que estar orando por distintos motivos. Ahí los van a poder visualizar ustedes en esta placa. Dice allí por Ramón Otarola. Pedimos oración por Agustín y Andrea, pues en el día de hoy perdieron el bebé que se gritaba. Y por nosotros y el resto de la familia, para que el Señor nos consuele. Sabemos de la pérdida del embarazo de Andrea, así que la ponemos en la mano del Señor para que Él la fortalezca, la anime, y también, por supuesto, a Agustín y a toda la familia. También Susana, que agradece, dice: queridos hermanos y hermanas, quería agradecerles por sus oraciones, por mi recuperación. Sabemos que la operación salió bien,
gracias a Dios ya está en plena recuperación, así que es un motivo de dar gracias a Dios. Dice también Ana Gaona, pido que Dios, si así lo dispone, trabaje en el corazón de mi marido, un motivo ya de oración que estamos llevando de hace tiempo a la presencia de Dios, para que Manuel pueda acercarse al Señor en forma definitiva, ¿no es cierto? Que pueda tener un cambio realmente en la vida, entregarse al Señor y que Él pueda vivir como Dios ha establecido en su palabra, no solamente que nos acordemos de Dios cuando estamos enfermos o cuando tenemos alguna necesidad, sino cada momento, cada día de nuestra vida. También dice allí, bueno, sabemos el caso del papá de Laura, de Ricardo, que ha sido asaltado en la vía pública, dice algunos rasguños y golpes, pero damos gracias, dice allí, porque Dios lo protegió de algo peor. Y pide que también Dios esté obrando en su corazón a través de esta experiencia, que él pueda rendirse también a los pies del Señor y aceptarlo en su corazón. Coca dice, doy gracias por todas sus bendiciones. Sabemos que Coca siempre ha pedido por distintas personas, familiares, sus amigos, sus vecinos, personas a las cuales ella le predicó, sus nietos, sus hijos, en fin. Dice allí, sigo pidiendo por todas las personas por las que oro siempre. Así que también otro motivo de oración para que tengamos en cuenta. Creo que la placa ya es la única. Hoy está bastante más reducida, más resumida, como ustedes pueden ver. Pero también quiero decirles que tenemos que orar, bueno, en primer lugar, por el caso que nos ha presentado Luis hace unos minutos en la página, en el grupo de oración, ese hermano que está con problemas renales, con deficiencia en sus riñones, así que también lo ponemos en oración. Y también el caso de Julián, Julián Salonia, que como ustedes saben es el novio de María Sol, una de nuestras hijas, que ellos con su familia están congregados en la iglesia de Río de Vida, aquí en Wilde, en la calle Cadorna, y en Fabiano Sari, que los papás han dado positivo de coronavirus. Así que también otro motivo de oración para que no se agrave la situación y para que puedan transitar el transcurrir de esta enfermedad sin mayores complicaciones. Bueno, por estos motivos y por los que tengan ustedes en su corazón, vamos a dar libertad ahora para que dos hermanos, por favor, tengan a bien de orar. Los demás, mientras, apagamos o silenciamos los micrófonos y damos lugar a las oraciones. Dos hermanos que así lo deseen, por estos motivos y por alguno más. Señor, te damos las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, primeramente, por tu inmenso y eterno amor. Oh Padre, gracias te damos también por la salvación, Señor. Salvación pensada y, Señor, planificada en Cristo Jesús antes de toda la creación tuya, Dios, en la misma eternidad. Gracias, Padre, por este gozo que hoy, Señor, hay en nuestra alma y esta esperanza, Señor, porque tú la haces cada día, Señor, más perfecta, Señor, a la salvación en la cual tú nos diste. Por eso, Padre, queremos darte las gracias en este momento y también, Señor, queremos llevar ante el trono de tu gracia los distintos motivos de oración, oh Dios. Tú sabes de antemano, Señor, las aflicciones o los motivos, Señor, de suma extrema, Señor, y aún el consuelo que solo tú puedes dar, Señor, en los corazones de los motivos de oración que se han presentado y que, Señor, seguiremos en un ejercicio continuo, Dios, hasta que tú vengas por cierto motivo de oración, como en este caso de este día, de esta noche, Señor, motivo de oración, pero también, Padre, gracias porque también, Padre, te adoramos y también, Señor, no tan solo que te adoramos, sino que, Padre, queremos darte las gracias y derramar nuestros corazones de tu presencia, Dios, para que así tú bendigas tu palabra, bendigas a tu siervo, bendiga también, Señor, cada hermano y hermana de la congregación, así sea que se le vea o no se le vea, oh Dios, tú sí estás presente en todas partes, Señor.
Y gracias, Padre, porque es un gran desafío, Señor, para nosotros que somos tan pequeños, Señor, tan insignificantes, tan, Señor, verdaderamente como así nos vemos, Señor, con debilidades, con errores, con caídas, Dios, con problemas. Pero, Señor, gracias porque tenemos siempre la certeza de que tú nunca nos olvidas. Tú estás siempre presente y más, aún cuando estamos en situaciones extremas, Dios. Por eso, Padre, queremos clamar a ti ante el trono de tu gracia por los méritos de Cristo, amando su venida, anhelando su venida, pero también, Dios, ordena nuestra vida para que en aquel momento en que el Señor Jesús venga, estemos con él en el aire y así estaremos con el Señor por siempre, Padre. Tú, Señor, nos hayas hallado fiel, Señor, como tú dices, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a los hermanos y hermanas, a los matrimonios, y aún por los niños, por los jóvenes, y por los distintos motivos, Dios, que cada día se presentan para que tú nos llamas a una vida más cerca de ti, una vida de comunión. Bendice, Señor, esta reunión, y también ayúdanos en esta semana, Señor, que tú nos sigas ayudando para seguir orando, intercediendo, porque hay muchos motivos más de oración. Bendice a los hermanos que son responsables de la congregación, como Fernando, como Luis, como Maxi, Señor. Dale sabiduría, como tu siervo Pablo pedía, sabiduría conforme a la voluntad tuya para guiar a la gracia, Señor, en este tiempo que es un tiempo en el cual tú ves la voluntad, tú conoces los corazones, Dios, qué es lo que hace tu pueblo. Por eso, Padre, a ti te amamos para que tú nos ayudes a estar más cerca de ti, dejando estas cosas de este mundo, Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta nueva reunión y también porque podemos elevar a tu presencia nuestras oraciones. Queremos, Señor, reconocer tus bendiciones ante todo y tu grandeza. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido con tu mano y has sido fiel. Tu palabra nos enseña que tú eres siempre fiel. Tú eres fiel por naturaleza, porque no puedes, Señor, cambiar, no puedes mutar. Eres un Dios santo, eres un Dios fiel. Y, Señor, cómo lo comprobamos permanentemente en nuestra vida, porque, como tu palabra dice, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque podemos confiar en promesas, en el plan tuyo que se está desarrollando en este mundo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, estamos aguardando la venida del Señor y esperamos que sea lo más pronto, Señor. La iglesia y cada hermano, Señor, cada uno está anhelando el encuentro con el Señor. Padre, que bendigas este tiempo que estamos viviendo, cada uno en particular, Señor. Sabemos que el mundo ya está en un proceso que no tiene retorno, pero bendice a los creyentes, Señor, bendice tu pueblo, bendice a aquellos que estamos confiando en ti, que nuestra fe se pueda fortalecer y podamos vivir, Señor, más cerca de ti, y especialmente en este tiempo difícil donde hay tanta incertidumbre, tanto temor, que tú seas nuestra ancla, Señor, firme, nuestra roca, Señor, donde estemos asentados, afirmados, para que nadie nos pueda mover de nuestra creencia, de nuestra fe, y podamos tener siempre los ojos
puestos en Jesús, como tu palabra dice. Te pedimos por cada motivo que esta noche ha sido anunciado, especialmente te damos gracias por aquellos que están mejor, por aquellos que hemos orado, Señor, tú has bendecido, pero recordamos ahora estos motivos que han sido puestos hoy, como el caso de Andrea, Señor, de su embarazo, de su esposo también, el chico de Otarola, que bendigas la familia y también los sostengas a ellos por matrimonio, como también a cada esposo, cada esposa de la congregación, que tú bendigas en los hogares, los hijos, aquellos que son adolescentes, aquellos que son chiquitos. Bendice también a los jóvenes y adolescentes que están orando por compañera, por compañero. Te pedimos por el grupo de adolescentes. Bendice, Padre, cada proyecto que hay en sus corazones. Recordamos a Ezequiel también, que está próximo ya a casarse. Sabemos que está ultimando los detalles así en Verónica para que él pueda formar su hogar. Bendice también a su novia y que en aquel lugar también pueda ser de bendición. Te pedimos, Señor, también por toda la familia y personas que Coca pide permanentemente, que tú les bendigas, a aquellos que han sido evangelizados, a aquellos que están con problemas de salud, como también el caso de Silvia y sus vecinos, familiares. Bendice, Señor, este pedido que ha hecho Luis también por esta persona que está con problemas de salud, también por los papás de Julián, que tú bendigas en este momento que están padeciendo el coronavirus, les libres de toda complicación y dentro de todo que puedan sentirse bien y superar este trance, como tantos hermanos más que han sido afectados por este virus. Bendice, Padre, cada uno, bendice con tu poder, bendice con tu presencia, bendice con tu paz y bendice con tu mano de sanidad. Tú eres poderoso, voy a decir por los siglos, Señor. Te pedimos también por el papá de Laura, que ha sido asaltado, para que él pueda realmente un día de verdad quebrantarse, entregar su vida a Cristo, como también el esposo de Ana, para que también él pueda sentir ese llamado, Señor, y pueda ser verdaderamente un hijo tuyo. Te pedimos por ese hogar, por Ana, por él, por Manuel también, para que tú pongas en tu presencia y permita, Señor, que eso se enderece, que pueda haber realmente una vida y una forma de vida saludable de acuerdo al modelo de tu palabra. Parece esto algo tan difícil de alcanzar, pero tú eres un Dios de imposibles, tú eres un Dios que hace posibles todas las cosas, un Dios que no defrauda a sus hijos. Por eso dejamos en tus manos para que se haga tu voluntad, para que tú te muestres con todo poder, con toda claridad. Bendice todos los motivos que han sido en esta noche presentados y aquellos motivos que están también en los corazones, en las mentes de los hermanos, de las hermanas. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hijos, nuestros descendientes, que puedan ser todos ellos ser fieles y estar en los caminos de Dios. También bendice, Señor, nuestra vida presente, para que podamos servirte fielmente, para que podamos predicar tu palabra. Bendice el país, la situación económica, los gobernantes, para que puedan, Señor, gobernar de una forma que podamos continuar adelante con la libertad de reunirnos y para poder hablar de tu palabra con la misma libertad. Y dejamos en tu presencia también el predicador esta noche para que tú bendigas su palabra. Bendice, Señor, lo que has puesto en su corazón, que podamos ser edificados a través de la meditación esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, tenemos ahora el mensaje de la palabra que está a cargo de Matías Otarola, así que vamos a dejarlo a él, que sea preparado para que nos entregue lo que tiene para decirnos. Matías, que Dios te bendiga. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien, ok, vamos a seguir adelante entonces. Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches para todos. Espero que estén bien, verdaderamente que estén bien. Primeramente, agradecer a Dios, a nuestro Dios, por la oportunidad que me da de poder exponer la palabra, exponer estos pensamientos que el Señor me ha dado y que esto que el Señor me regaló en la semana, verdaderamente, como dijo Fer recién, ¿no?, en la oración, puedan ser de edificación, ¿sí? Todo lo que hablemos y todo lo que hable y todo lo que diga tiene que ser primeramente para la gloria de Dios y por supuesto para la edificación de la iglesia. Ese es el motor de la palabra, ¿sí?, de lo que Dios, el Señor, me ha entregado el día de hoy para ustedes.
En segundo lugar, agradecerles, queridos hermanos, agradecerles por las oraciones. Estos días nuevamente el Señor nos ha puesto a prueba con lo que nos ha pasado con nuestro hermano Agustín. Nos ha puesto a prueba nuevamente y agradecemos al Señor por la prueba, agradecemos verdaderamente, porque el Señor nos ha encontrado aceptos a nosotros para darnos una prueba. Nosotros debemos superarla y madurar en esta prueba para que todo lo que hagamos sea hallado para gloria y honra de Dios, como bien nos dice la carta en 1 Pedro, que la hemos estudiado también con Fer en la clase bíblica, ¿no? En los domingos a la mañana. Que toda esta prueba pueda devenir para la gloria y para la honra de nuestro Señor y nuestro Dios. Y en tercer lugar, queridos hermanos, agradecerles a ustedes por las oraciones que han tenido para conmigo, para con Priscila también, porque este es un año muy duro para todos, y más en la índole del trabajo y en el estudio. Hasta hace poquito, hasta hace unos días, he terminado de rendir la última materia de este cuatrimestre. Verdaderamente se ha visto la mano de Dios, y me he podido entonces desligar de todas las obligaciones de la facultad, solo por la gracia de Dios, y por supuesto, por sus oraciones, queridos hermanos, por la ayuda que nos brindan a través de las oraciones, apoyarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo que somos, como miembros de este cuerpo, apoyarnos mutuamente. Así que muchísimas gracias. Y agradecido, por supuesto, también a Dios por interceder en esto. Tanto Priscila como yo hemos terminado, así que estamos contentos hasta que volvamos, ¿no? Hasta que volvamos a la cursada del año que viene. Muchos también volverán a la cursada del año que viene, y ahí a pelear otra vez y a luchar y a encomendarnos en las manos de Dios. Bueno, el día de hoy, en realidad esto fue durante toda la semana, cuando me propusieron poder tomar esta reunión, inmediatamente vino a mi corazón un tema muy importante para la iglesia. Es un tema muy delicado, de los cuales al día de hoy es más fácil distorsionar que entender qué es lo que Dios nos quiere dejar a cada uno de nosotros, ¿sí? Es más fácil distorsionar. A la sociedad le resulta más fácil acomodar los pensamientos que estos tienen a la modernidad que estudiar la Biblia, de entenderla. Por supuesto, la palabra nos dice, ¿no?, que no están en la luz. Entonces hacen cosas que no tienen nada que ver con la luz. Hacen cosas que tienen que ver con las tinieblas. Por eso, estos son caminos que no pueden entender. Son, como dice la palabra, locuras a ellos, ¿sí?, lo que hacemos. Y a veces, estos criterios vienen a nosotros, los hijos de Dios. Estos criterios son tomados por nosotros, los hijos de Dios, y son como que se quieren meter en la iglesia algunos criterios, ¿de acuerdo? Esto es un problema para nosotros. Esto es un gran problema, porque estamos caminando por una línea muy delgada entre que atendemos a lo que Dios nos dice y queremos complacer a alguien o a una forma de pensar, que la Biblia está completamente en desacuerdo. El modelo bíblico dado por Dios está en desacuerdo con algunas de estas cosas. Entonces, les voy a pasar a compartir, queridos hermanos, me tomo el atrevimiento de poder compartirles una diapositiva. No sé si la pueden ver ahí. Sí, acá me dice Priscila, mi coequiper, que se puede ver. Acá tengo, hoy le usurpé el lugar a Priscila hoy, porque este es su lugar de trabajo, así que para estar un poquito más cómodo, le usurpé el lugar. Y es el tema nada más y nada menos que perseverando en la doctrina de los apóstoles, tomado de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38, capítulo 2, del versículo 38 al 42. Los voy a invitar a leer en la palabra este pasaje. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden seguir. Dice así, ¿no? Estaba Pedro, el primer discurso que tiene Pedro luego de la llegada del Espíritu Santo a la tierra, luego de Pentecostés, se encuentra con los discípulos y un grupo de gentes a las cuales le va a decir lo siguiente. Pedro les dijo a los que estaban reunidos, ¿no? Arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Dice, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba a Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se les añadió aquel día como 3.000 personas. Versículo 42, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en estas enseñanzas que brindaban los apóstoles para estos momentos. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 42 nos brinda 4 características principales y solo vamos a tomar una, la primera. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, queridos hermanos. La iglesia primitiva, allá cuando escribía Lucas este libro, dependía de las cartas que por ahí estaban dando vueltas, algunas cartas ya escritas por los apóstoles o por los discípulos que había elegido el Señor para escribir a la iglesia primitiva. Entonces ellos se tomaban de estas cartas, ¿sí? Necesitaban imperiosamente tomarse de las enseñanzas de los apóstoles, porque el canon bíblico no estaba cerrado en esta instancia. Entonces era muy necesario que estas cartas se pasaran, que se pasasen de iglesia en iglesia, para hacerse de estas doctrinas. Entonces, bajo estas enseñanzas de los apóstoles, la iglesia prevalecía. Perseveraban, como bien dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el Señor trae a mi mente este pequeño bosquejo que quisiera compartir con ustedes rápidamente, que tiene que ver sobre esta doctrina y cómo es la autoridad de los apóstoles para que las personas en la iglesia primitiva y hoy nosotros tengamos que tener en cuenta que es lo que enseñaron, ¿sí? Ahora, también vamos a ver cuál es el fundamento de esa doctrina. El apóstol tenía que hablar con un fundamento, ¿sí? En común. Todos los apóstoles debían hablar con un fundamento en común. Y después vamos a ver un ítem que son las consecuencias de sujetarse o no sujetarse a estas doctrinas. ¿Sí? Ahí tenemos algunos pasajes que nos van a guiar en el tema general de perseverar en la doctrina. Entonces, primeramente, vamos a leer dos pasajes, yo los pude tipear acá en la diapositiva. ¿De dónde sale esta autoridad de los apóstoles? ¿De dónde sacan esta autoridad? San Juan capítulo 14, versículos del 11 al 13, el Señor Jesús le hablaba a los discípulos y les decía, ¿no? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor a través de Lucas también nos regala en Hechos y también en todas las cartas de los apóstoles y los discípulos elegidos por el Señor para terminar el canon bíblico, que había algo muy importante que era que los apóstoles mismos, como lo describe el libro de los Hechos, hacían señales, hacían prodigios, milagros, como acá lo menciona el mismo Señor. El mismo Señor hacía estas señales para que el pueblo le creyera que Él venía de Dios. Así que los apóstoles, si leemos todo Hechos y vamos leyendo las cartas, van a ver que los apóstoles se revisten también de estas cosas para señalar que ellos y su obra venía del Padre, de Dios. Les era dado por el Espíritu Santo, pero ellos debían mostrar a Cristo como el único camino. Versículo dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, dice el Señor Jesucristo, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y nos vamos a San Juan 17, acá el Señor Jesucristo ya estaba a la puerta de la crucifixión, ¿sí? De que arranque toda esta pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, este capítulo, la verdad que cada vez que uno lo lee, penetra de gran manera el corazón del cristiano, porque es la oración que el Señor Jesucristo hace antes de entrar a esta pasión, antes de entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice 17 al 21, el Señor Jesús ora por los discípulos y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿no? A los discípulos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el testimonio que iban a dar los discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y queridos hermanos, cuando leemos esta palabra, estas palabras que el mismo Señor Jesucristo anuncia de dónde va a salir la autoridad de los apóstoles para escribir, de dónde va a salir la autoridad de los apóstoles para hacer, para mostrar a Cristo y tratar de traer al pueblo y a los gentiles a Dios. Y cuando uno lee estas palabras, yo rescato algunas frases que la verdad que en algún momento, te voy a ser sincero, algunas cosas no me dejan ni dormir, me sacan el sueño porque uno no puede entender cómo hizo el Señor para decir estas cosas y cómo hacemos para explicarlo mediante la Biblia, mediante la palabra de Dios. Recordamos que hay una frase que dice: las obras que yo hago, dice el Señor, Él, hablando de los discípulos, las hará también, y aún mayores hará. Si nosotros tenemos en cuenta esto, queridos hermanos, y nos preguntamos, ¿qué son esas cosas que aún mayores harán estos discípulos? El Señor dice que los discípulos iban a hacer cosas mayores que las que hizo el Señor en la tierra. Esto está declarado en lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Ahora, si nos ponemos a revisar un poco y leemos la Biblia e indagamos, entendemos que la obra redentora llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo es imposible de superar. Esto es algo solo encomendado para el Señor Jesucristo, y Él era el único que podía llevar a cabo esta obra. Así que esto no podía ser. La obra redentora estaba únicamente destinada para el Señor. Si nosotros analizamos los milagros que hace el Señor en su vida, cubrir necesidades de personas, sanar enfermos, hasta levantar a los muertos de las tumbas, y decimos, claro, estas obras son únicas. Queridos hermanos, déjenme decirles que si leen el libro de los Hechos y van leyendo las cartas, se van a dar cuenta que los apóstoles hicieron lo mismo. Sanaron, curaron. Pedro, usando la palabra, usando la sombra de Pedro que curaba. Pablo, usando algunos elementos, algunas prendas, curaban, podemos leer en Hechos estas cosas, se sanaban enfermos. Todas estas obras son las mismas que el Señor había hecho, investido con el poder del Padre, ¿no? Y los discípulos investidos con el poder del Espíritu Santo, el Padre actuando a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son estas cosas aún mayores que nos dice la palabra de Dios acá? Esto fue un motivo de los cuales, queridos hermanos, a mí he orado mucho para tratar de entender esto que el Señor presenta acá. No lo presenta ningún apóstol, no lo presenta ningún rey, lo presenta nada más y nada menos que el Señor. El Señor dijo que los apóstoles iban a hacer cosas aún mayores que esta. Entonces, leyendo la palabra, ¿sí? Y con la guía del Espíritu Santo, el Señor nos muestra esto, ¿no? Los discípulos, a través del Espíritu Santo, iban a revelar misterios escondidos por Dios a la humanidad.
estos misterios que a través de los discípulos y los apóstoles, el Señor iba a ir revelando, ¿sí? A medida que transcurría el tiempo, el Padre iba revelando. Por ejemplo, podemos encontrar en Colosenses la reconciliación efectiva con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que no se podía entender. Los gentiles no podían entender estas cosas y Pablo tenía que poner de todo su esfuerzo para que esto pueda llegar a entenderse. También en el libro de Colosenses podemos encontrar la esperanza de gloria. Esta esperanza que supera la esperanza humana. Cualquiera de nosotros tiene esperanza en quizá la palabra de alguna otra persona, en algo que puede pasar, pero esta esperanza de gloria es algo completamente superior a lo que nosotros podemos pensar, porque es nada más y nada menos que la esperanza que nos brinda nuestro Dios, la esperanza de que un día vamos a estar junto a Él, de vivir junto a Él, y de que lo que estamos viviendo en la tierra lo vivimos para Cristo, esperando que Él nos venga a buscar. Y acá resalto con mayúscula, queridos hermanos, lo que yo entiendo que es estas cosas mayores, ¿sí? Estas cosas mayores que el Señor les había dicho a los discípulos es nada más y nada menos que la iglesia. En Colosenses 1:18, el apóstol va a hablar de la iglesia, ¿sí? Les invito a que lo podamos leer. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Dice así, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hasta aquí nomás. La iglesia, queridos hermanos. La iglesia, vamos a ver que la iglesia era algo que los apóstoles debían estar cuidando durante toda su vida. Esto fue un mandato de Dios a los apóstoles, de ir y predicar el evangelio a todos nosotros, pero los apóstoles debían cuidar a la iglesia, cuidar qué cosas intervenían en la iglesia, hasta el extremo de dar la vida por la iglesia, queridos hermanos, hasta el extremo de dar la vida por la iglesia. Una iglesia que nació hace aproximadamente 2000 años y que el día de hoy, gracias a la perseverancia de los discípulos y por supuesto, en primera instancia por la mano de Dios, sobrevivió hasta el día de hoy. Y aquí estamos. Aquí estamos. Hoy frente a una pantalla nos toca estar, pero estamos. La iglesia, algo que ha sobrevivido 2000 años, de las cuales por la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en la responsabilidad de los apóstoles se tenía que cuidar. Y tenemos muchas más, ¿no? Como dicen, muchas más misterios que le fueron revelados a la iglesia a través de los apóstoles. Entonces, vamos a pasar ahora al fundamento de esta doctrina. Esto ya va a ser más, lo vamos a entender un poquito más porque ya conocemos el fundamento. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto decía Pablo, ¿no? Y podemos rescatar algunas frases para analizar el fundamento que tenía la doctrina. Y primero ver que el fundamento es Cristo, ¿no? El fundamento principal de todo esto es Cristo. Podemos citar algunos pasajes sobre este fundamento, como los que están en Hechos, capítulo 2, presenta al Señor como un varón aprobado delante de Dios, único que podía llevar la obra a cabo. Hechos capítulo 10, se lo presenta como el ungido de Dios, el elegido, el ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. 1 Corintios 15, un versículo muy conocido que habla sobre
la resurrección y la transformación que brinda Dios. Me acuerdo que le brindó Dios primeramente a nuestro Señor y que nos brinda a nosotros, y nos brindará a nosotros, ¿no? En el día que el Señor nos venga a buscar, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todos estos pasajes tienen como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Este fundamento era el que tenían que poner, como dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Y me llama la atención ahora que Pablo dice que él es el perito arquitecto. Este perito arquitecto es una persona preparada por Dios para ir estableciendo lo que Dios a la iglesia no iba a comunicarle, y a que al día de hoy quedó como la Escritura, como el Nuevo Testamento que hoy nosotros con tanta libertad podemos estudiar, con tanta libertad podemos tener acceso, cosa que antes no pasaba. Antes esto no pasaba porque el canon no estaba cerrado y las cartas eran limitadas. Había que transcribir las cartas para que pasen de iglesia en iglesia. Hoy tenemos la bendición de poder tener la palabra de Dios al alcance de la mano. Y por supuesto este perito arquitecto, esta persona preparada para llevar a cabo la obra, recordemos que Pablo se le había presentado al Señor Jesucristo y le dijo que él lo iba a escoger y que tenía que sufrir en su nombre para poder, como dice en el segundo punto, dejar la doctrina que debían seguir la iglesia en esas circunstancias. Estas doctrinas, de apegarse a las doctrinas, estas enseñanzas que brindaban los apóstoles y que la iglesia tenía que tener en cuenta. Esto, por supuesto, al día de hoy no cambió. No cambió porque nosotros debemos atenernos a la doctrina que el Señor ha revelado y que ha sido comunicada a través de los apóstoles. Y entonces viene una reflexión que es qué pasa cuando a la iglesia se le presentan cosas parecidas a la doctrina de los apóstoles. Queridos hermanos, como dice al final de esta diapositiva, cuando se presentan las cosas parecidas a la doctrina de los apóstoles, se saca el fundamento de su lugar. ¿Sí? Pablo dijo que nadie puede sacar el fundamento que sea el Señor. Eso era lo que él enseñó y nadie lo podía sacar. Pero si nosotros traemos a la iglesia cosas parecidas, lo que estamos haciendo es sacando el fundamento que los apóstoles habían dejado, que el Señor les había mostrado. Y si leemos en los primeros capítulos de 1 Corintios, vemos el gran problema que tenía la iglesia primitiva en este lugar, que era que se dejaba llevar por algunas personas con muy buena oratoria, o sea, valoraban más lo que se hablaba y la forma de hablar que lo que se enseñaba. Se dejaban llevar por el reconocimiento de una persona, por el nombre que representaba una persona para hablar. Y ni hablar, ¿no?, que el 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 3, Pablo lucha contra la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. La sabiduría humana quería ser impuesta en esta iglesia primitiva, y Pablo tenía que luchar contra esto, sacar todos estos conceptos que venían a la iglesia, que se querían meter en la iglesia de Corintios, y dejar el verdadero fundamento que es Cristo. Y fíjense que en 2 Corintios, que lo vamos a leer, 2 Corintios, la segunda carta registrada en el canon bíblico a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 3 y 5, 13 y 14, y 22 y 23, nos hablan de unos apóstoles que se trataban de entrometer en los asuntos de la iglesia en Corintios, y que Pablo lo va a calificar como aquellos apóstoles, entre comillas, o como dicen algunos comentaristas, estos superapóstoles o impostores, que hablaban y predicaban de otro Jesús. Dice el capítulo 11, versículo 3 al 5, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Atención con lo que dice acá, dice:
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, dice, si aparece algo de esto, bien lo toleráis, dice la palabra. O sea, le estaba demostrando Pablo, aquí, a la iglesia, que aparte de ser personas débiles, inmaduras espiritualmente, cuando venían estas oleadas, estas corrientes, esta iglesia lo tomaba. Entonces, Pablo se veía, ¿sí? Se veía la necesidad de volver a sacar todo esto de la iglesia, para que quede verdaderamente el fundamento que tenía que quedar, que era Cristo. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el 22 y 23 lo señala a estos diciendo, Pablo decía, ¿estos son hebreos? Pablo dice, yo también. Estos apóstoles, estos falsos apóstoles, dicen ser israelitas, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo? Dice Pablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Así, queridos hermanos, sufría Pablo por la iglesia. Así amaba Pablo a la iglesia. Tanto que le tiene que decir de qué manera sufrió por amor a la iglesia y quién eran estas personas que querían entrometerse a la iglesia y vivir de la iglesia. Vivir, porque la finalidad de estas personas eran vivir de los hermanos, ser reconocidos por su oratoria, por su sabiduría, vivir, ser ofrendados, como nos marca la Escritura, y estos falsos apóstoles terminaban distorsionando y sacando el fundamento de su lugar. Esto es algo para reflexionar, porque esto no puede estar pasando el día de hoy en la iglesia. Entrar o meter cosas que no tienen nada que ver con lo que los apóstoles dejaron como fundamento. Querer meter cosas de las cuales el Señor no nos revela que tenemos que hacer o tenemos que tomar, porque no es lo que los discípulos nos dijeron, que los apóstoles hayan escrito. Y entonces, a raíz de esto, podemos ver las consecuencias de sujetarse o no a la doctrina, a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles estaban investidos, como vimos, con la autoridad que le había dado el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a esto lo dejamos de lado? ¿No? Hablando en criollo, si esto lo dejamos de lado y empezamos a meter en la iglesia cosas que no tienen nada que ver. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 3, siguiendo, ¿no? Del 13 al 15, del 12 al 15 dice... Esperen que tengo que aceptar a un hermano. Bien, ahí está. Y si sobre este fundamento, dice Pablo, ¿no? Él había dicho que era el perito arquitecto que dejó el fundamento como que era Cristo Jesús. Ahora, si vos o yo sobre este fundamento edificamos con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y queridos hermanos, ¿cómo estamos edificando nosotros sobre este fundamento? Esta sería la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros edificando? Acá se dan 6 elementos, pero la palabra nos va a enseñar que hay 2 categorías. 2 categorías. Una categoría es la del oro, plata y piedras preciosas. Esto lo podemos adjudicar a las obras que son conforme a la categoría del fundamento. Sabemos que el oro y la plata y las piedras preciosas representan algo valioso,
en el mundo secular, pero si lo llevamos a lo espiritual, esto, nuestro Padre, lo ve que si obramos de esta manera, conforme a la categoría del fundamento, o sea, conforme a la voluntad de Dios, esto se ve como algo bueno, como si fuese oro, plata o piedras preciosas. Así lo ve nuestro Dios, lo ve bueno. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos actuando conforme al fundamento, conforme a lo que el Señor nos dijo, conforme a lo que el apóstol o los apóstoles nos quisieron decir mediante sus escritos. Actuar de esta manera es actuar conforme a la voluntad de Dios, es actuar conforme a la categoría del fundamento. Y no actuar de esta manera es actuar conforme a la categoría de otro fundamento, de otro Jesús, como lo dijo Pablo. Estamos actuando como si quisiéramos agradar a otro mensaje, a otro espíritu, a otro evangelio, a otro Jesús. La palabra de Dios más clara no puede ser en lo que leímos. La categoría de la madera, el heno o la hojarasca es una categoría que, como lo leímos después, se quema y no da nada. Esto es actuar conforme a la categoría de otro fundamento. El fundamento no es Cristo en esta parte. La motivación es otra. Es verdaderamente otra. Estamos actuando porque nos gusta escuchar a alguien que habla bien, a alguien que es reconocido. Le hacemos caso a la palabra de alguien que habla bien, de alguien que es reconocido. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios, que lo tenía que exhortar a los hermanos, porque los hermanos, algunos eran del grupo de Apolo, otros eran del grupo de Pedro, otros eran del grupo de Pablo, otros eran... No, queridos hermanos, no, eso que Pablo nos presenta es de esta categoría. Es algo que no suma para la iglesia. Había que actuar conforme al fundamento que es el Señor Jesucristo y su obra. No al que habla bien y al que se expresa bien, no al que tiene harto conocimiento de la palabra de Dios pero no te deja nada, no al que viene a predicar otro evangelio, el evangelio tantas veces escuchado como de la prosperidad. Esos no son de la categoría de nuestro Señor Jesucristo. Eso la palabra lo marca como heno, madera y hojarasca, que no sobrevive al juicio de Dios. Eso no sobrevive al juicio de Dios, como lo menciona en 1 Corintios. Cuando todo es pasado por fuego, eso no sobrevive. Sobrevive el oro, la plata y las piedras preciosas, que son las obras conforme a la categoría del fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Atenerse a su voluntad. Entonces podemos ver y podemos mirar un poquito a Pablo, ¿no? Pablo llevó a cabo, ¿sí? La obra que Pablo llevó a cabo fue juzgada como buena delante de Dios. Podemos leer a través de las cartas y de hechos que el Señor constantemente fue apoyando a Pablo. Lo llevó a lugares, el Señor llevó a Pablo hasta hablar hasta el mismo emperador. Pablo, una persona que fue perseguidor de la iglesia, fue hecho discípulo, apóstol de Dios, arrancando en Jerusalén y llegando hasta el mismo emperador de la mano de Dios. Miren si el Señor no estaba capacitando y alentando a Pablo todo el tiempo para que lleve adelante la obra que le fue dada. Los invito, querido hermano, a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 4. 1 Corintios 4. Dice: así pues, dice Pablo, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, o sea, en el fundamento. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Claro, si la obra no era de Pablo, la obra es del Señor. Pablo fue el instrumento. La obra que llevó a cabo es del Señor. Por eso él no se podía juzgar a él mismo. La obra del Señor no la podemos juzgar nosotros. La juzga el Señor. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia,
no por esto soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, dice Pablo. El que me juzga es el Señor. El que está al tanto de todo lo que va haciendo Pablo es el Señor mismo. Él va jugando y va puliendo a Pablo en el transcurso de lo que se le había encomendado a Pablo, para que el trabajo pudiera ser conforme a la categoría del fundamento, conforme a la categoría de nuestro Señor. Y queridos hermanos, como yo lo mencionábamos al principio, nosotros podemos recorrer la Biblia y encontrar cómo sufrían los apóstoles y los hermanos, los discípulos, para que la iglesia no se desviara de estas doctrinas. Estas doctrinas eran reveladas a Dios, por Dios a los apóstoles, y los apóstoles transmitir esto a la iglesia. Y entonces, estas grandes cosas de las que habíamos hablado, estas mayores cosas que dijo el Señor Jesucristo, son nada más y nada menos que la iglesia del Señor no se desviara de la doctrina. Y los apóstoles pelearon por esto, toda su vida. Vean, queridos hermanos, por ejemplo, Pablo, Pedro, cómo han sufrido, cómo han sido golpeados, cómo han sido maltratados, cómo han sido dejados de lado, presos, sufriendo, hasta dar su vida para que la iglesia no se desviara, porque esta es lo que el Señor le había dicho, de que estas grandes cosas eran las que iban a hacer. Iban a dejar el fundamento para la iglesia y el fundamento que hoy nosotros conocemos. Y tenían que pelear contra todo para que este fundamento quedara instaurado en la iglesia primitiva. Este fundamento, gracias a los apóstoles y a la mano de nuestro Señor, verdaderamente quedó clavado en el corazón de la iglesia. Y al día de hoy lo podemos nosotros leer en la palabra de Dios y podemos ir escudriñando la palabra y entender cuáles son estas doctrinas. Las doctrinas son muchas, queridos hermanos. Nosotros tenemos que indagar en la palabra y hacernos de estas doctrinas y entender que los apóstoles lo dejaron no porque se les ocurrió, sino que han recibido la guía del Espíritu Santo para dejar estas doctrinas en el corazón de la iglesia, para que la iglesia, a partir de estas palabras, se fundamentaran y edificaran conforme a la categoría del fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Edificar en la obra y en la voluntad de nuestro Señor. Entonces, para nosotros nos queda simplemente dos preguntas, ¿no? ¿Cómo estamos edificando en Jesucristo? ¿Sí? En el fundamento de los apóstoles. Hemos leído que los apóstoles presentaron este fundamento, Pablo, como a Jesucristo. O cómo está juzgando Dios nuestra edificación sobre el fundamento, ¿no? Leímos que Pablo era juzgado por el Señor por esta gran responsabilidad que él tenía frente al mismo Señor, ¿no? De hacer las cosas conforme al Señor le iba revelando y no errarle en nada, porque ahí estaba el Señor llevando su juicio sobre él. Y como Pablo hizo conforme a la voluntad de Dios, él sobreedificó con oro, plata y piedras preciosas, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, debemos preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Estamos fundamentando, estamos edificando sobre el fundamento verdadero o estamos edificando sobre el fundamento, sobre otro fundamento? Sobre algo parecido a lo que son lo que es la doctrina de los apóstoles. Sobre algo parecido al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Cómo el Señor está viendo lo que estamos haciendo delante de su presencia? Esto es algo para que recapacitemos, hermanos, y podamos entender que el Señor lo ve todo, que el Señor nos ha dejado la Escritura para guiarnos, y de que si nosotros dejamos de lado la Escritura y adoptamos cosas y nos tomamos, ¿no?, de aquellas creencias o de aquellas corrientes de pensamiento que se gestan en estos tiempos y lo introducimos a la iglesia, estaremos sobreedificando con eso que bien describe la palabra como madera, heno, hojarasca, y no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la revelación que nuestro Señor ha dejado en la Escritura a través de la doctrina de los apóstoles.
Deberíamos recapacitar en esto, queridos hermanos, orar, pedir la sabiduría a nuestro Dios para poder entender y que el Señor nos guíe, como vio a Pablo, para ser conforme a su voluntad y ser hallados aceptos delante de la presencia de Dios como una ofrenda agradable, una ofrenda que llegue humilde, ¿no? Que llegue hasta la presencia de Dios como un olor grato, sabiendo que lo que hacemos, y como dijimos al principio, es para la gloria y para la honra de Dios y no para nuestro beneficio. Así que, queridos hermanos, el Espíritu Santo ha puesto estas palabras en mí para que yo se las pueda transmitir. Y espero verdaderamente que haya sido de bien, de edificación para la iglesia, y que, por supuesto, lo primero que tengamos en cuenta siempre sea lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra para poder nosotros estar fundamentados en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Matías. Ojalá que podamos hacer así, explicar. El fundamento está dado, ¿no es cierto?, que ha sido puesto, que no miremos otro fundamento que no sea el Señor.